Muy buenos días. Nuevamente agradecemos la atención de los ¿cómo le llaman? ¿Radio escuchas? Telenautas Telenautas. o cibernautas por estar atendiendo este programa de cambio en Michoacán, en donde no se ha caracterizado precisamente porque exista un debate, sino por un análisis de las cosas que actualmente suceden en el país y de las consecuencias que estas acciones pueden traer al mismo. Agradecemos la presencia del licenciado Santiago Lomeli, ya ha estado con nosotros en algún programa, lo mismo de Jorge Villa. Los dos tienen una experiencia muy importante en el magisterio estatal y nacional, en la preparación de jóvenes, en la formación de jóvenes que se integran al país de forma provechosa. Así que muy buenos días, les agradezco yo mucho su atención, la asistencia, la invitación a este programa. Y quisiera yo iniciar indicando que es el fin de un sexenio y se abre automáticamente la esperanza, ¿no?, de otro. Y esta situación de decir, bueno, ya terriblemente acabó un sexenio, los minutos los años, las horas que duró Felipe Calderón, seguramente en la presidencia de la República seguramente se le hicieron un segundo. Se va lamentando absolutamente todo, pero yo creo que los 2-3 minutos más largos que se le han hecho en su vida ha sido el recorrer el pasillo del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se reunió el Congreso de la Unión, en donde los gritos de asesino, asesino los transcurrió para entregar la banda presidencial y que hiciera la protesta como presidente de la República Peña Nieto. Eso ya lo sabemos, lo hemos visto en estos 3 días repetidamente, en mañana y tarde en los noticieros. Ahora lo que nosotros quisiéramos centrarnos un poquito o platicar sería en las consecuencias ya de una firma que ha realizado Enrique Peña Nieto con los diferentes partidos de oposición y las consecuencias o lo que se espera de esta situación. Decía yo en un principio que todo sexenio que inicia trae nuevas esperanzas a la gente. No perdemos los mexicanos la idea de que alguien finalmente tendrá que venir a recomponer las cosas y eso, pues la esperanza muere al último. Seguramente nos vamos a morir nosotros primero para ver los cambios que hay en el país. Así que en base a esa situación yo quisiera referirme o quisiera preguntarles a ustedes cuál es la opinión que tienen acerca del pacto firmado por Peña Nieto y los representantes, entre comillas, representantes de los partidos políticos. Todos sabemos cómo se eligen ya los partidos las dirigencias de los partidos políticos. Antes el PRD lo hacía a través de una elección universal, libre, secreta. Hoy son componendas para sacar a alguien que está al frente de este partido degradado, partido, es decir, partido que está partido a la mitad, y los otros dos partidos que figuran, el Partido de Acción Nacional y el Partido de Renovación Institucional, más testigos ahí de honor de otros pseudopartidos, ¿no?, que debieran, si aplicaran aquí las reglas, debieran estar pues muchos de ellos posiblemente en la cárcel. Así que, pues, Jorge. Bien, pues yo quisiera nada más mencionar sobre el discurso de Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional y posteriormente el pacto. Hay que considerar que de tanto sus 5 ejes como las 13 principales decisiones que toma y lo que viene en el pacto, un documento muy bien desarrollado,
o sea, no podemos cuestionar en lo más mínimo tanto la trayectoria del discurso y demás como el contenido de ellos en forma muy general. Pero esto no es nuevo. Nosotros, sobre todo desde hace 30 años para acá, hemos estado observando cómo el discurso gubernamental, el discurso del presidente de la República, siempre habla y hacen un mensaje que es muy cotidiano y muy conocido ya para nosotros, como frases de la esperanza de un futuro mejor para nuestro gran país. Los mexicanos aprendemos duras lecciones y supimos poner orden. Y hay cantidad de discursos que nos han venido proponiendo desde hace 30 años, sobre todo, donde empieza en el país el neoliberalismo, y yo considero que esa es una parte de lo que es este discurso y el pacto que se desarrolla. Un pacto que, por cierto, está firmado por el Enrique Peña Nieto y los tres partidos principales. Y es un cuestionamiento a los poderes fácticos. Y bueno, ¿quiénes son los poderes fácticos? Y bueno, una de las instituciones que últimamente más desprestigiadas que existe en nuestro país son los partidos políticos precisamente, ¿no? Y son los que están firmando este documento. Yo creo que haciendo un análisis del documento, pues sí veremos cosas de las grandes intenciones que se crea y se considera que debe tener este país, que nadie puede cuestionar y demás, pero no especifica ni dice el cómo y con quién, ¿no? Y es ahí donde viene la situación y pues ya veremos que hay mucha discusión al respecto. Los analistas en México, en la prensa han desarrollado, ya han cuestionado precisamente qué es lo que está pasando en ese pacto, hacia dónde se va, porque habla mucho, pero no precisa el cómo. Por ejemplo, en el aspecto energético se habla, pero no precisa quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y sin embargo ya está firmado un pacto que yo considero que, como siempre, basándose en eso, podrán tratar de rescatar algunas cosas. Yo quisiera dos aspectos importantes de lo que se menciona sobre esto, ¿no? Se ha visto mucho en la prensa el aspecto en la educación sobre la postura que va a tener Emilio Chavifet, y se ha comentado que en la época de 1998, cuando estaban en... Sí, fue 97. Cuando estuvieron y suple Emilio Chavifet a Elbester Portillo y demás, 95, y dice, bueno, ahora vamos a llegar y va a ser la cuestión de vamos a fortalecer, y lo menciona en el pacto sobre educación. Yo creo que definitivamente no es así. Tenemos la experiencia de muchos años, los poderes fácticos precisamente, las autoridades gubernamentales, estas personas, a final de cuentas ellos sí hacen su pacto. No creo que vaya a haber cuestionamientos fuertes, porque va a haber alianza entre los dos grupos. Más bien yo creo que va a ser contra los disidentes que han estado precisamente planteando cambios sustanciales en la educación, y no con lo que se menciona en esto, ¿no? Santiago. Sí. Mira, creo que estos comentarios le caben al problema de una manera total. El problema es tan grande que todo le cabe. Yo quisiera hacer una reflexión en ese sentido. Hay un pacto y ese pacto tiene un propósito. Podríamos pensar que el propósito pudiera ser la unidad nacional, el desarrollo nacional, el poder crear una base que permitiera a este país avanzar más rápido. Pudiera ser. Pero también pudiera ser que fuera un elemento que es utilizado como una parte para legitimizar a otro gobierno. O sea, ¿cómo le hago para entrar de una manera fuerte y ser legítimo? Porque entonces me tengo que regresar al primer tiempo, que es toda la etapa electoral. Y no podemos dejar de pensar que se dieron procesos cochinos, sucios, en todo este proceso. Y que a partir de ese proceso, pues es lo que va empañando a una elección y que le va dando fortaleza a quien haya ganado. La sensación de estos disturbios, de estas manifestaciones en contra de la toma de posición de Peña Nieto,
no es un evento que no tenga una causa o razón de ser. Tiene una causa y tiene una razón de ser. No hemos querido a veces voltear a verlo, porque me hago una pregunta tan sencilla: ¿por qué en este proceso del pacto, que yo lo dejo entre comillas, y que para mí no es otra cosa más que una manifestación de poder legitimizar todo un proceso y arrancar en una posición más cómoda? Y el cuestionamiento es lo siguiente: ¿por qué en este pacto, ¿sí?, donde buscan la concurrencia de las tres fuerzas más importantes, primero, ya no lo hace democrático; segundo, no lo hace comprometido, y no lo hace comprometido porque realmente nosotros deberíamos ya de alcanzar una madurez que nos permitiera tener compromisos verdaderamente con la sociedad? Y un compromiso, lo voy a decir: primero, ¿por qué no pensar en el referéndum? ¿Por qué no pensar que si a los 3 años no ha cumplido con lo del pacto, ¿por qué no hacemos un referéndum? ¿Por qué no le otorgamos a la ciudadanía, ¿sí?, la decisión de decir, puedes revocar el mandato o no lo puedes revocar? Una. Dos, ¿por qué en esta conformación del pacto una ausencia, que lo comentábamos aquí, fue la sociedad? Pues ¿por qué siempre ha de ser que la cosa pública la trate como privada? Entonces eso nos da margen a pensar en muchas cosas. Las personas que tenemos alguna experiencia en términos de administración pública, en términos de una política, en términos de que queremos la democratización del país, es un proceso que no es democrático. Le falta una pata a la mesa, ¿no? Nosotros tenemos una serie de dudas, de problemas, de cuestionamientos históricos que se han realizado aquí en México, y que nos ha nutrido a las nuevas generaciones, o nos ha nutrido a las viejas generaciones, y a las nuevas pues solamente por escucha, por leídas en libros ya históricos, se dan cuenta de lo que ha pasado. Yo creo que en relación al pacto, bueno, pues es un documento que, firmado por quien sea, el contenido es importante. Yo creo que tenemos que resaltar esa situación, que firmado por quien haya sido, bajo los antecedentes que se hayan tenido, con la poca honestidad política de los propios firmantes, sobre todo en el caso muy particular del representante del Partido de la Acción Democrática. Creo que un llamado en las condiciones que hemos vivido, y que están un llamado a tener un pacto social para buscar entendernos, indiscutiblemente que en ese marco son buenas las cosas, no podemos discutirla, y más cuando vemos cuáles son uno de los principales asuntos. Dice consolidación fiscal, es decir, reducir la economía informal. Esto implicaría el incremento de trabajos profesionales remunerados, etcétera. Financiamiento del Estado, anular los subsidios a los ricos y darle más dinero a los pobres. Eso es lo que indican. Y bueno, ¿quién puede estar en contra de esa situación? En la tercera, la Comisión Federal de Competencia, sancionar las posiciones de dominio de mercado. Hoy en la mañana precisamente se estaba discutiendo la situación de los monopolios de televisivos que hay en el país, y el monopolio también de la televisión en manos de unas cuantas gentes que son las mismas, además son las mismas familias. Entonces hoy ya se está hablando de que va a haber el rompimiento de esos monopolios. No podríamos, a pesar de los antecedentes que han dado origen a este pacto, pues no podemos estar en contra de ellos. El otro sería la reforma para gobernar con una minoría política, es decir, reformas de gobierno para poder, reformas de la Constitución para poder gobernar con una minoría política, como se hace en otros países, ¿no? Para que pueda efectivamente haber un contrapeso a las decisiones autoritarias que se toman desde la Presidencia de la República. Reformar la ley electoral. Ahora,
hemos visto que se ha reformado una, dos, tres veces, cuatro veces, y los resultados son los mismos, con las reformas siguen siendo los mismos. Los dejan a modo. Sí. Pero tampoco uno dice, bueno, pues si van a reformar la ley, oye, pues que entre el plebiscito, que entre esta situación del referéndum, etcétera, ¿no? Luego dice, reformas al Distrito Federal para tratar de hacer del Distrito Federal lo que es un gobierno ya con su aparato legislativo estatal, con su independencia económica, etcétera, ¿no? Lo que son pues los estados de la República. Y desde luego hay otras cosas de seguridad y justicia, gobernabilidad democrática que le llaman, desarrollo económico, etcétera, proveniente de estas situaciones. Yo diría que todas esas cosas son buenas, son positivas, pero mi cuestionamiento es ¿será necesario hacer reformas y reformas y reformas y no obedecerlas? Entonces, nosotros tenemos un pacto nacional que es la Constitución Política de 1917, y yo pregunto a ustedes, nosotros o el Estado mexicano respeta la Constitución en sus términos, así ya con todas esas contrarreformas. Pues no, Claro. ¿no? Entonces aquí lo importante es ver qué se puede hacer o cuál sería la actitud para que efectivamente la sociedad organizada pudiera exigir el cumplimiento de estos preceptos constitucionales. Sí. Y es ahí donde entramos con los partidos políticos, Jorge. Sí, precisamente eso que mencionas tú, claro que nadie, como tú bien lo clarificaste, yo también lo mencioné, el sentido de que no es posible en los documentos que hace el pacto poder estar en contra de lo que está, ¿no? La situación es que de ahí a los hechos, ese es lo que viene el cambio. Y luego lo que tú dices, que a final de cuentas, aunque existan las leyes, las reformas y demás, pues no se cumplen, ¿no? Y ese es uno de los aspectos importantes. Y la participación de los partidos que tienen... Y como dijo aquel, dice, no es que le sople a la leche, ¿no? Lo que pasa es que me he quemado con el cocoque. me he quemado con el cocoque, con la leche, por eso le sopla el cocoque. Y, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Dice, hablan ampliamente de lo que es la cuestión de la vialidad, del transporte, y la infraestructura que se va a requerir en este país. Esto requiere una cantidad de recursos enormes, pero bueno, vamos suponiendo que se va a desarrollar y se va a realizar para apoyar al grupo indígena, a los grupos indígenas. Y nos preguntamos, bueno, pero si existe una ley, la Reinsar, que se firmó por el gobierno, que no se ha respetado, y que ahí precisamente los indígenas plantean que haya el respeto a sus comunidades. Ellos están en contra de las presas que se están construyendo sin ton ni son, y en contra de vías de comunicación. Y entonces que ahí va a haber ya un enfrentamiento entre lo que plantea el gobierno en su pacto con lo que las comunidades indígenas y la población general no estamos de acuerdo en eso. Yo creo que esos son aspectos que debemos de visualizar, que hacia dónde se quiere ir. Ahora, por supuesto, aquí no se menciona de un cambio de modelo económico. Vamos a seguir con el mismo modelo económico. Y muchos de los planteamientos que están en el pacto, pues no van de acuerdo a lo que es el modelo económico y están en contra de los poderes fácticos que precisamente se cuestionan, y que sin embargo estos mismos poderes fácticos que fueron los que llevaron a Enrique Peña Nieto al poder, ahora ¿qué van a hacer estos grupos, ¿no? ¿Y qué se va a desarrollar? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos de lo que es el pacto, y sobre todo también ver... Pero aquí también hay una cosita, interrumpo para que Santiago nos dé su opinión. Es decir, sí hay una ley que ordena o que reglamenta o que favorece a las culturas originales de nuestro país, sí, pero en el caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas, como especialista que eres en ingeniería civil y empresas, pues debes de saber que una presa tiene también múltiples beneficios. Es más zonas de riego, aun cuando inunde grandes superficies de terreno. Entonces, ¿cómo podemos ver, Santiago, hasta dónde es permisible una situación de una negativa de un grupo de originales de nuestro país en contra del propio avance, ¿no? Como ha suscitado? Aquí en Michoacán se hizo una presa, la Francisco y Madero,
Y que yo recuerdo, perdón, Francisco J. Muque, que yo recuerdo, no hubo cuestionamiento de la gente campesina, no hubo, bueno, parece ser que se llevó en una forma muy tersa, no así en Guerrero, en donde está bloqueada una construcción de una presa desde hace ya un tiempo pues bastante largo, y no permiten la construcción de la presa. Entonces, ¿qué hacer por eso ante estas situaciones, ¿no? Es decir, sí, mira, yo creo, Samuel, que todo tiene un principio, un fin determinado, un propósito, y que tú no puedes verlo de maneras diferentes. Si un gobierno como el de México fuera un gobierno con una visión absolutamente democrática, tendría que buscar los equilibrios en la democracia. O sea, tienes que buscarlos ahí. Y para buscarlos necesitas hacer la convocatoria pertinente. El único que puede equivocarse y que puede rectificar la equivocación se llama el pueblo, es la sociedad. Y la sociedad, en tanto esté ausente de las grandes decisiones, alguien podría decir que por qué tiene que participar la sociedad civil organizada si no es de masa el asunto. Es la sociedad civil organizada, incluso hay organizaciones especializadas en términos del medio ambiente, en términos sociales, en fin, hay de todas, pero es sociedad civil, que pueden ellos buscar sus propios consensos para concurrir a mesas de negociación. Yo creo que en tanto no se defina tenga una visión clara, pero que además el espacio sea lo suficiente para poder abordar estos temas, siempre estaremos sujetos a que las decisiones sean verticales. La toma una cúpula y se va para abajo y se acabó. Nunca de manera horizontal, ¿sí? Y esto nos ha llevado a muchos conflictos. No es el caso ni incluso del país, sino hasta a nivel municipal, a nivel de ejidos, porque ha sido una educación política que nos han dado los mexicanos, ¿sí? Ahorita es el presidente. Yo digo, y comparto con la idea con ustedes, lo que está planteando en el señor presidente, en el pacto, en ese pacto, y que yo digo que no es otra cosa más que una vinculación para poder legitimizar algunas cosas, pero lo que está planteando, evidentemente que yo le doy el beneficio de la duda igual que ustedes, o sea, no hay discusión en eso, y Jorge, lo que tú mencionas, ¿no? El asunto no es el primer discurso. ¿Cómo vamos a bajar el discurso en un ambiente de qué características democráticas? En otras palabras, ¿cómo vender la idea para que no haya problemas? Para que no haya problemas. Y la única forma, desde mi punto de vista, es que el gobernante sepa escuchar y no esté encerrado, no esté protegido con tanques y bueno, aquí varias veces llegó Felipe Calderón a estorbar realmente la actividad de la ciudad, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es un gobernante que baje, que atienda, que escuche, que ande caminando libremente. Decía una escritora, una pintora muy famosa, decía, el único presidente que yo he visto caminar libremente por las calles de San Juan es el general Lázaro Cárdenas. Y entonces yo no he visto ni al presidente municipal de Morelia, ni al gobernador del estado, ni a los últimos presidentes de la República caminar tranquilamente por el centro de sus ciudades y capitales. No los he visto tomándose un café en los portales, que lo vean, que la gente lo salude, un ciudadano que no esté protegido con 30, 40, 50 guardaespaldas. Y eso es lo que hace falta. Hace falta confianza de la sociedad en sus gobernantes. Y nosotros, pues es decir, la sociedad reclamamos esa situación y por eso hay la inconformidad de que se construyan las presas. Yo veo participación, sí, porque no podemos
nos ha pasado a nosotros en la Sociedad Michoacana de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Hemos hecho una solicitud de audiencia ante el presidente municipal. ¿Hace cuántos meses? No, pues, antes de que iniciaras. Y la hemos hecho no para irle a pedir algo, sino para ir a ofrecerle asesoría técnica si acaso la requiriera, pero no ha tenido el tiempo de recibirnos. Entonces, las molestias provienen de ahí, de la sociedad, ¿no? Es decir, entonces, todos estos pactos pueden ser muy buenos, sí, pero necesitamos que la gente que los ha firmado, nosotros necesitamos, los mexicanos necesitamos que el que firmó fundamentalmente este pacto, el que llamó a este pacto, que pueda ser visible y tocable, ¿sí? que sea como debe ser cualquiera, ¿no? Pero a ver, con ciertas condiciones. Sí, insisto, y disculpa que te interrumpa, pero yo creo que ahí es una de las cosas que debemos, así como te dijera, dejar luego el puntal. Yo insisto, si le damos el beneficio de la duda al pacto, que sabemos que hay una dificultad de cómo bajarlo y operativizar ese pacto para que dé los resultados adecuados, ¿por qué no se la juega el presidente, sí, con ese pacto? Y yo insisto, ¿por qué a la mitad del sexenio puede haber un corte y ver cuáles han sido los resultados? Pero un corte de cara a la gente, ¿sí? Un corte donde realmente se haga una parte evaluatoria, porque mira, que otros problemas se van generando, porque no te puedes olvidar, por ejemplo, de un problema fundamental, que es la impunidad y la corrupción. Y en el pacto y en el no pacto y en todo, siempre va a haber ese tema, y ese tema está permeado por todos lados. Entonces vamos a tener un aparato gubernamental que hasta dónde está permeando con este tipo de cosas. O sea, por eso te digo, no es de que si en términos de un desarrollo social, no hablemos ahorita de los indígenas o no hablemos de temas tan diversos como capacidades diferentes en las personas, etcétera, etcétera. A lo mejor no era el momento, sino las grandes líneas con las que quieres ordenar este país. Insisto, ¿por qué el presidente no se la juega? ¿Y por qué no propone también hacer ese corte de caja frente a la sociedad? Yo creo que tienes mucha razón en esto que se tiene, ¿no? Hay que dar el beneficio de la duda y demás, pero sí es importante señalar que adolece este pacto y el discurso del presidente en el sentido de que la problemática que tiene este país es tan grave, tan fuerte, que no se menciona sí, se trata de resolver, ya lo dijiste, la corrupción, impunidad, que son los factores importantes y más, la pobreza extrema que se tiene en este país, el sentido de la no participación de la sociedad en los designios de nuestro país. Y esos son aspectos que en ningún momento se trata, y lo vemos en el pacto, en el método de trabajo que menciona y demás, quién va a ser el consejo rector y quién va a ser la coordinación técnica, ¿no? Y una vez más, son precisamente el presidente. El consejo rector es el presidente y 3 representantes por cada partido. Y la coordinación técnica, un representante por cada partido y un representante del presidente de la Ahora bien, entonces, ¿hacia dónde va esto? Ahora bien, quienes firman el pacto tienen que tener una autoridad moral para que la gente también pueda creer en ellos, ¿no? Pero yo no creo, yo soy miembro del Partido de la Revolución Democrática, y yo no creo en Jesús Zambrano, ¿sí? En lo absoluto, ¿no? ¿Sí? Él fue en su primera etapa un guerrillero, fue un elemento de izquierda combativo, con ideales de cambiar, de transformar, y hoy está transformado, sí, pero no en su ideal, sino en otra cosa. Entonces, una gente que firma un pacto, que además está firmando en contradicción a un mandato del propio Congreso, del propio PRD, pues no tiene validez, ¿no? Es decir, quién sabe quién le vaya a hacer caso a Zambrano, a lo mejor Chucho Ortega y familia, ¿no? Pero hasta ahí. De los demás, pues tengo mis dudas también en el caso particular del sobrino nieto de Francisco y Madero, porque pues ha estado
al frente del partido 6 años ahí en el Partido de Acción Nacional, y lo que dejaron en este sexenio pues fue un desastre, un mar de sangre. Entonces yo creo que como dicen ustedes, hay que darles el beneficio de la duda, para empezar a ver qué cosas pasan. Y como ya nos indicaron que nos faltan 4 minutos, yo les pediría a ti, Santiago, y posteriormente Jorge, que nos den su opinión sobre algo que a mí que nos preocupa, nos debe de preocupar a todos, y es la situación de cómo podemos participar los ciudadanos, cómo podemos, en el caso particular de los partidos políticos, cómo pueden estos, qué tienen que hacer los dirigentes de los partidos políticos para fortalecer sus institutos. Bueno, en mi opinión así, de bote pronto, yo te diría que el partido político no es otra cosa más que una referencia o un referente de lo que nosotros pensamos o lo que queremos como país. Si exigimos que a un presidente de que haya participación de las personas, de los ciudadanos, el partido político es igual. No deben de ser clanes ni deben de ser élites de poder, sino mientras no le den a cada uno de los personajes que intervienen en un partido, en ese momento el partido siempre va a tener cotos de poder, y que esos cotos de poder siempre van a beneficiar a grupos pequeños. Los partidos son grandes, y si no se crean los espacios de participación política en los institutos políticos, siempre habrá este partido. Por eso el PRI construyó durante muchos años toda una estructura desde arriba hasta toda la parte territorial, y su estructura con determinados elementos funciona. No podemos decir que no funciona. Tan funciona que, mira, recuperaron lo que perdieron hace 12 años, ¿sí? Y nosotros, en otro partido, en otras instancias, lo que tratamos es de estar manipulando sin abrir los espacios de participación de los. Tu idea de Morena, que pronto será partido, ¿qué tendrá que hacer precisamente para que la gente se adhiera a Morena, o para que tenga la fuerza suficiente para ganar unas elecciones? Bueno, creo que todo se dice algo que es tan simple como la organización. Eso lo venimos diciendo desde hace muchos años. Pero la organización en donde cada quien, en el lugar donde esté, en el espacio donde corresponde, tener conciencia de que podemos hacer los cambios que se requieren. En una escuela, contra un director, contra un jefe de departamento, en una oficina, mientras la gente se organice y defina que ya debemos impedir la corrupción, la impunidad y demás, son los aspectos que debemos de tenerlo, y se empezará a mover la gente. Por lo tanto, Morena es lo que debe de buscar, que nosotros tengamos la apertura para que sepamos lo que está pasando en este país, nos organicemos y las discusiones se vean, y estar en las luchas sociales siempre todos y apoyando todos estos movimientos. Yo nada más quisiera finalmente no dejar de pasar esto. El gobierno de Felipe Calderón se incrementa cínicamente la corrupción y la impunidad, un desempleo tremendo, pobreza y muerte que nos dejó esto. Pero esto ya es parte del pasado y es una realidad actual. Pues yo lo que creo que se tiene que hacer para que esta situación cambie, primero es una educación básica, eficiente, dejar a un lado ya el magisterio corrupto que tenemos, y ya no digo de Gordillo, sino del otro, de todos, de tal manera que efectivamente los jóvenes empiecen a estudiar y a aprender a saber qué cosa es la ética, y que sepan con profundidad que la moral no es el árbol que da moras, sino es otra cosa muy independiente que puede hacer que con esos cambios de ética y moral nosotros conquistemos voluntades para fortalecer a un partido político, y con esa transparencia y ese ejemplo podamos ganar la voluntad popular y poder transformar este país. Pues amigos míos, una última palabra aquí para
despedirse de este programa y ojalá que también pronto nos vuelvan a acompañar. Claro que sí, yo le diría a todos los que nos están escuchando de que México todavía tiene firme su sueño, y cuando está firme su sueño tiene esperanza, y que debemos de luchar por esa esperanza desde nuestras propias trincheras. Decía Jorge, el lema del Politécnico: mientras en la juventud hay anhelos nobles, hay esperanza, del profesor Miguel Bernal. Tus últimas palabras aquí para Bueno, creo que él es un lema o una palabra que se nació con el ejército zapatista y se plantea en todas partes del mundo ya. Es ya basta, ya tenemos que cambiar esto de los poderes fácticos, del 1% que tiene todo, del 99% que no tenemos nada. Pues, muy buenos días y muchas gracias por la atención que nos ha brindado el público, los miles de gentes que nos han visto. Sí. Gracias. Gracias.